con las noticias en La Calle. Eduardo Hernández, bienvenido a La Calle como siempre, Eduardo. Bien, señor. Eduardo, contémosle a los oyentes de La Calle estas actualizaciones informativas porque estamos preocupados muchos. Otras personas están dejando sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, a través del 316-741-4665 y nos están preguntando mucho, Eduardo, todo lo que tiene que ver con el lunes. ¿Qué va a pasar? Finalmente la construcción y la manufactura sí. Claudia López dice que no, después dice el presidente que sí. Estamos ahí como que no sabemos bien qué. Como que no sabemos qué va a pasar. Bueno, ya le voy a responder esa pregunta. Antes, permítame, le doy una noticia de última hora. Hay un bloqueo a esta hora en el sur de Bogotá. No está operando el portal de Usme. Aparentemente un bloqueo protagonizado por las personas que han venido protestando precisamente porque no están llegando las ayudas humanitarias. Gente que tiene hambre. Ese es particularmente en la estación Danubio, donde se está presentando esta dificultad. Así que por ahora está cerrado el portal de Usme. No se están ofreciendo los servicios. Mire, ¿qué va a pasar el lunes? Sí, señor. La alcaldesa Claudia López, ¿qué fue lo que dijo ayer? Que resulta que le avisaron demasiado tarde de la intención del gobierno nacional de rehabilitar estos dos sectores para que vuelvan a activarse laboralmente. Que le avisaron tan solo hace 2 días que el sector de las manufacturas iba a entrar otra vez en operación, un sector que representa pues casi que 500.000 de colombianos trabajando y dice ella que sería demasiado riesgoso sacarlos el lunes sin un reglamento, sin un protocolo establecido para evitar las aglomeraciones, sobre todo en el sistema de transporte público. Acuérdese que estamos con la premisa de que ningún transporte público del país puede superar el 35% de capacidad. Así las cosas, lo que está diciendo Claudia López es, mire, yo dudo mucho, por no descartarlo totalmente, que el sector de las manufacturas pueda regresar el próximo lunes. Okay. El sector de la construcción sí va, para ellos está en diseño todo el protocolo. También sabe que otro sector va, el de las bicicletas, ya confirmado. Efectivamente se abren almacenes y talleres de bicicletas porque eso se va a convertir en una alternativa bien interesante para la gente que tenga que salir a trabajar a partir del próximo lunes. Y eso es lo que pretende la alcaldía, que la gente se desplace ojalá en bicicleta de manera mayoritaria. Pero frente a las manufacturas, lo que ha dicho la alcaldesa es, deme tiempo para organizarme. Entonces, no podemos decir que no ni que sí, Dianita. Lo que sí está pidiendo la alcaldesa Claudia López es tiempo para establecer unos protocolos y así evitar que haya aglomeraciones. Se ha pensado, por ejemplo, en el esquema de turnos de las empresas, pero como son empresas privadas, pues es difícil organizarlo porque si la gente no se pone de acuerdo, va a ser obviamente muy complicado. También, ¿qué otra alternativa se está evaluando? Sí, la señor. de aumentar el número de buses en el sistema. Eso le iba a decir, Eduardo, porque aquí en La Calle recibimos constantemente las fotos de muchos oyentes que nos mandan el reporte y nos muestran estaciones de Transmilenio completamente llenas a las 6:30, 7 de la mañana. Sí. Esa misma estación, a las 11 de la mañana no hay nadie. O sea, Bueno, pasa sobre una eso- bola de heno por ahí. Exactamente, sobre eso le voy a dar un par de datos. Estoy impresionado con la manera como la gente ha obedecido y ha acatado las medidas y los funcionarios de Transmilenio han podido organizar las filas para que se respeten las distancias y se evite el contacto social. Eso en lo positivo. Pero lo que usted dice es cierto, las filas están muy largas. ¿Y qué está pasando? Como hay una reducción bien importante en la operación, pues están pasando menos buses y como están pasando menos buses, pues al final mucha gente termina su vida en el mismo bus. Eso es lo que se pretende evitar a partir de la semana entrante y por eso se están evaluando y se están analizando todas las medidas, inclusive por parte del sistema Transmilenio, a ver cómo ponen a funcionar el sistema de una manera óptima, garantizando además que los propios trabajadores del sistema puedan pues gozar de su salud y puedan tener todas las condiciones para prestar el servicio, pero además que evitar las aglomeraciones cuando se espera entren por lo menos 500.000 de trabajadores a partir del lunes. Dice Claudia López que si los dos sectores entran al tiempo, esto implicaría una salida masiva a las calles de más de 1 millón de trabajadores y en su mayoría terminarían utilizando el transporte público. Eduardo. Ay, Dios mío, ya empezó este señor. No, hombre, ahí con rayo y todo. Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica, consentido de Blue Radio. Eduardiño, Señor. ya que hablan de ese sistema de transporte masivo al cual ustedes llaman Transmilenio, no sé cómo es, cómo funciona, pero supongo que funciona como el tren que cruza varios países en Europa, el cual sí conozco.
Sí. Están tomando las medidas necesarias para que las personas que van sentadas en las sillas de cuero en el Transmilenio, al recibir los alimentos que pasa la niña del Catherine, esos alimentos estén debidamente procesados y hervidos para que la gente no se contagie. No, pero yo no sé de qué niña está hablando usted. Yo he visto gente que Y se monta asientos de cuero Transmilenio en un a Transmilenio. vender cosas, a vender esferos, Sí. chocolatinas. Normalmente tortas. no, Usted lo muchas dice. veces muy higiénico que digamos. Sí, en todo Los caso. televisores, los Ahí sí. televisores de touch que debe haber en el Transmilenio, no sé, Sí. también los están desinfectando porque la gente toca. Sí, las no, pantallas. no he visto Televisores. televisores de touch ni nada de esas cosas en Transmilenio. No, pero eso Lo- sí, usted se sube y es touch por aquí, touch por allá. Touch por acá, touch por allá, y eso es lo que toca evitar. Después de esos touch, pues llevarse la mano a la cara. Lo cierto es que también esa es otra medida que debe evaluar la administración, cómo van a evitar la salida masiva de vendedores ambulantes, porque ustedes bien saben que en este momento pues hay gente que está pasando hambre, que vive de la informalidad y vive, por ejemplo, de esas ventas ambulantes. Al saber ellos que va a haber más gente en la calle, quizás se arriesguen a evadir la cuarentena y quieran salir a hacer sus compras. Lo hacen obviamente de una manera ilegal, pero lo hacen algunos para sobrevivir. Entonces, ese es otro reto que tiene la administración de cómo evitar que, por ejemplo, Eduardo. Transmilenio se llene de vendedores ambulantes. Señor. A propósito, ahorita estaba escuchándolo cuando usted decía que hay personas que están saliendo a decir que tienen hambre. Se me ocurría, ¿qué tal si creamos un canal de YouTube que se llame Ernesto Tips o algo así, donde yo pueda enseñarles a esas personas que tienen hambre a preparar recetas mediterráneas deliciosas para que coman si es que tienen hambre? Sí. ¿Qué? Es que el problema es que no es que no sepan cocinar, es que no tienen que cocinar, mi querido Ernesto. Ese es el pequeñito entiendo. problema que está que hay en las Además, calles de Bogotá. Mediterránea. María. Oigan, Eh, Comida les voy a hablar mediterránea, rápidamente, hágame el favor. ¿saben de las cárceles? Ok, Es un señor tema crisis carcelaria. supremamente preocupante. Ya van más de 80 casos Delicado. solamente en la cárcel de Villavicencio. Y ese es un foco de contagio muy grave porque ustedes saben que... Pues en están las cárceles- pegadísimos los unos de los otros. ¿Cómo no se van a... Esos 2 metros no los tienen ni donde están. Y unos hacinamientos que superan el 100, en algunos casos el 200% en las cárceles. Ya además empezó a regar el tema por otras cárceles del país. Ya tenemos, por ejemplo, un caso en Guaduas, tenemos ya caso en la cárcel de Florencia, en el Caquetá, ya hay caso aquí en la cárcel La Picota de Bogotá. Es decir, el tema poco a poco va cobrando una relevancia muy importante. Le preguntaban ayer a la ministra, bueno, ¿y qué es lo que está pasando con la escarcelación de esos 5.000 presos para descongestionar un poquito las cárceles? Y ella decía, mire, lo que pasa es que eso no es simplemente uno decir, bueno, mando una lista y sáquenme esa gente de un día para otro, de una mañana a la tarde. Esto requiere además de unos avales de los jueces. Entonces todos estos procesos tienen que pasar por las manos de los jueces y esos jueces tienen que avalar o no esa excarcelación. Esa es la razón por la cual este tema se está tomando más tiempo del que la gente esperaba. Es un trámite un poquito engorroso, es un trámite largo, pero el gobierno dice que ya se está avanzando en todo ese asunto. Pero Eduardo. sin embargo el tema de las cárceles sigue siendo muy preocupante. Hablando de ese tema, en las prisiones normalmente no les ponen a los presos el agua todo el día, es solamente por un determinado tiempo. ¿Eso también lo van a corregir o seguirá así? Sí, pues mire, le confieso que no tengo claro exactamente si se van a tomar medidas a propósito de ese tema, pero sí hay un llamado tanto de los internos como de los guardianes en el sentido de que no se están tomando las condiciones de vida en materia de salubridad. De hecho, les cuento un dato. El gobernador del Meta dijo que en las últimas horas habían practicado 40 pruebas de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio. ¿Sabe cuántas dieron positivas? ¿Cuántas? 40. Todas dieron Uf. positivas. De las 40 que No. aplicaron, las 40 dieron positivas. Y le cuento además, de ellas la Es que ellos mitad son muy corresponde positivos, a personas Eduardo. que trabajan en la distribución de alimentos en la cárcel, no necesariamente internos. Incluso el jefe de la cocina de la cárcel de Villavicencio está contagiado con coronavirus. Entonces es un tema que poco a poco va cobrando una relevancia muy importante y están exigiendo, y ya hay voces que están pidiendo medidas urgentes para evitar que las cárceles se conviertan obviamente en un foco muy importante de contagios. Eduardo. Ahora, usted hable de excarcelaciones de la cárcel de Villavicencio, y esas personas ¿a dónde van a ir? Pues a sus casas. Y si en sus casas hay otras personas, entonces si esas personas pueden salir a hacer mercado. Entonces es un tema que usted tiene que analizar,
que epidemiológicamente los científicos tienen que estar verificando exactamente cuáles van a ser las medidas para evitar que la salida, por ejemplo, de presos de allí de la cárcel de Villavicencio termine convirtiéndose en una propagación masiva de la comunidad. Eduardo, en me parece Villavicencio. importantísimo el tema de cuidar a los reclusos, a los presos de la cárcel de Villavicencio, sobre todo dividirlos por grupos cuando van a jugar sus partidos de básquetbol en las canchas perfectas y cuando van a jugar fútbol americano o béisbol, lo mismo que cuando están en el comedor y hacen sus coreografías y cantan con sus trajes anaranjados. Yo lo he visto en las películas. Hay que guardar una distancia, por favor, en Villavicencio. No. Muchas Siga gracias. viendo películas. Oiga, qué detalle. Tristemente tenemos que dejar esta noticia porque muchos oyentes nos preguntan, Eduardo, sobre el caso de la persona que falleció sobre la vía pública. ¿Esto es a causa del coronavirus? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la gente, usted sabe que entra en pánico y entonces ya piensan que todos vamos a morir, vamos caminando y nos morimos. Sí, Yo sí, no. como en las películas. Ahí sí, como dice- Zombies, como dice completamente, sí Ernesto. señor. Bueno, pues mire, Zombies lo que sexuales. pasó fue que en Bucaramanga un hombre, pues que aparentemente era un habitante de la calle, el hombre de un momento a otro se desplomó y en cuestión de minutos falleció. Nunca había consultado, nunca había dicho absolutamente nada y le practicaron la prueba del COVID-19 y resultó positiva. Lo que están haciendo las autoridades ahora es tratar de establecer con cuántas personas tuvo esa persona contacto para mirar y evaluar si es que efectivamente esa persona se pudo haber contagiado. Las personas que tuvieron contacto con él se pudieron haber contagiado también del virus. Y es que la gente no aprende, Dianita, ¿sabe? ¿Qué pasó? Rumba por ¿Usted se todo acuerda? lado, la gente le da por bailar en No, estas pero épocas. Diana, ¿Usted se espere, acuerda la es historia que de Usaquén, no? Los habitantes de calle no entienden. Quédense en sus casas, no salgan, no estén bajo los puentes. Hombre, No tienen señor, casa, no ve que hombre. ellos no tienen casa, Ernesto. ¿Y Pero por qué no no, compran? los que sí tienen casa y hacen las cosas muy mal son los protagonistas de esa historia, Eduardo. Acuérdense que les había contado yo de la historia de los 40 personajes que cogieron Principales. rumbeando en Usaquén, ¿no? En un hotel. Sí, señor, pues 3 ahora nos días de vamos para el rumba. sur. Sí. 3 días de rumba. Sobre eso le puedo decir que a uno le dieron casa por cárcel y a los otros les dieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Esto quiere decir, quedaron libres, básicamente. Ok. Ojalá, pues, esta vez sí respeten las... Por lo menos la normas multica y sí se las llevaron todos, ¿no? Bueno, resulta que anoche cogieron a otras 20 personas también de fiesta. Esta vez en la localidad ¿Dónde? de Kennedy, en un establecimiento de entretenimiento para adultos. Los señores estaban metidos allí desde hace varias horas consumiendo licor. Finalmente los sorprendieron, obviamente el establecimiento fue cerrado y estas 20 personas fueron detenidas y serán también judicializadas por la violación del aislamiento. Y es que esto no es simplemente haber violado una medida, esto es poner en riesgo la salud pública y de esa manera se está tratando por parte de la Fiscalía y de la Justicia, que está tratando de judicializar y de castigar drásticamente a todas estas personas que nos ponen en riesgo a todos al final por cuenta de su irresponsabilidad. Eduardo, gracias. Ernesto, Eduardo. ¿alguna otra pregunta? Sí, acerca de los animalitos. Esta pregunta que compete con toda la gente de Voz a la Libertad, Voz a Piamonte, Voz a Brasil, Soacha, Los Laches, Las Cruces, Suba Rincón, Kennedy y demás localidades y suburbios a los cuales nunca les deseo ni al peor enemigo que visiten. Y es lo siguiente, esa gente que está jugando en estos momentos en esos barrios polo sobre sus caballos, ¿qué cuidados hay que tener con los caballitos? ¿Con los caballitos? No, Venga, para la ¿cuál gente que polo juega van a Yo, estar yo jugando solamente en allá? las calles he visto otro tipo de caballitos y cada vez menos, ¿no? Que son Sí. estos que servían Y- para jalar las zorras, ¿se acuerda? Sí, señor. De la Y que ya zona. gracias a Dios, Y eso, ajá. y eso ya no ¿Y existe juegan polo con prácticamente. eso? La No, y gente en Bosa no saben de polo, pero sí saben de pola. de pola, exactamente. Y en Kennedy sí que estaban tomando pola ya esas 20 personas. que Sí, cogieron harto. en el Por establecimiento favor, de rumba. quédense en casa, En Eduardo. Cali, ¿sabe qué pasó? ¿Qué Dianita? pasó? En un motel, cogieron como a 30 también. ¿Y parejitas. están en la misma habitación, en el jacuzzi o cada No, uno en no, su no, cuarto? Cada uno en su cuarto, pero No el puede señor del ser. motel pues tenía abierto y estaba ofreciendo el servicio. El que se quería volar lo recibía ya. Están- Le están cerraron el pichos en establecimiento, obviamente, y todos se llevaron su multa. Y pero eso es muchas ganas de no aguantarse. Y seguramente no estaban con la señora, porque si estuvieran con la señora, pues lo hacen en la casa, ¿no? Pues, Con la señora de quién. Me encanta Eduardo porque yo no quiero involucrar a nadie en una investigación que no se ha determinado. Eduardo, gracias por estar con nosotros. un abrazo, chao. 8:27, por favor, quédese en casa, lávese las manos, haga estas recomendaciones, haga caso. Esta es La Calle La Manda Más.